¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Una vez más nos encontramos aquí para poder meditar en la palabra de Dios y buscar allí la invitación y el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, tanto para su pueblo como también para todos aquellos que escuchan esto y que reciben la invitación de Dios también para pertenecer a ese pueblo de Dios. Hoy, que es 4 de julio, lleva por título El Espíritu en el Templo del Alma. Vamos a ver, ¿no?, cómo es esto, si del Espíritu en el templo del alma. Y antes de leer el texto que se encuentra en 1 Corintios 3, verso 16, vamos a orar para que sea Dios quien dirija estos momentos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, porque tú, Señor, quieres limpiarnos, quieres, Señor, hacernos aptos para tu obra. Quieres, Señor, mostrarnos siempre que nosotros, Señor, vamos a caminar contigo si dependemos de ti. Vamos a hacer tu obra, Señor, si dependemos de ti. Vamos a disfrutar, Señor, las bondades de tu bendición, Señor, cuando somos obedientes y hacemos tu voluntad, Señor, en todo momento. Acompáñanos siempre a estudiar tu palabra y comprender así también lo que tú, Señor, deseas enseñarnos siempre, cada día, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. El libro de 1 Corintios, el capítulo 13, el verso 16, nos dice lo siguiente. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Pablo, verdad, aquí les dice una verdad muy cierta, que hoy en día poco caso se está haciendo a esto por parte de los cristianos, e incluso, y también del mundo, ¿verdad?, entero. Entonces, ¿cuál es esta verdad? Que nosotros somos, Dios quiere que nosotros seamos templo de su Espíritu, templo del Espíritu Santo, templo de Él, templo de Dios. Pero, ¿qué estamos haciendo muchas veces nosotros? Todo lo contrario, ¿verdad? Muchas veces, hasta cristianos, mundanos, llegan a ser templo de ¿quién? Templo de otro espíritu, templo de otro Dios. Su mente se convierte en la mente que recibe en la dirección de otro, motivado por la carne, bajo su propia concupiscencia. Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. O sea, ese siempre es el fin. Incluso cuando Dios manda crear el templo, ¿sí?, o el santuario en el desierto, le dice, no, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Porque Dios siempre quiere habitar con su creación. Dios quiere habitar con sus seres creados. Dios quiere habitar con quienes ama. Tenemos que comprender eso, que somos templo de Dios. Nuestra mente, todo nuestro ser es templo de Dios. Y como es templo de Dios, por ejemplo, una casa. Por ejemplo, mi casa. Si esta es mi casa, yo quiero que mi casa sea como a mí me agrada. ¿Por qué no voy a vivir en una casa que no esté como a mí me agrada? Y tampoco la casa a mí me va a decirme, ¿no? Yo quiero estar de esa forma, claramente, ¿no? Porque es algo, ¿no?, que construido por mí. Ahora, pero un ser humano es muy distinto, ¿no? Estoy haciendo una comparación, ¿sí? Un ser humano sí puede tomar decisiones y puede ser de otra forma, pero es que el que va a habitar allí, ¿sí?, el que va a habitar allí no puede habitar con algo corrompido, con algo sucio, con algo que no está bajo la dirección, que no está hecho conforme a lo que es necesario para que él habite allí. No puede. Nosotros como seres humanos, sí, aunque estoy comparando aquí con un templo, Pablo también compara de esa manera, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que entender una cosa. Hoy en día, a causa del pecado, la humanidad dejó de ser el templo de Dios. Porque el pecado empezó a corromper el cuerpo, empezó a corromper la mente, los sentidos, ¿ya? Empezó a corromperlo. Dios no puede habitar, es que Dios no puede habitar con el pecado. Dios no cohabita con el pecado porque en Dios no hay pecado. Dios tampoco no tienta a nadie porque no es tentado. Porque en Él no hay ese pecado, o sea, no hay eso. Entonces no puede unirse. Mientras el ser humano practica pecado y no abandona ese pecado, el Espíritu de Dios no puede ligarse a ese ser humano. No puede. Por eso el pecado causó una separación. Y Isaías mismo nos dice, ¿verdad?, las transgresiones han causado separación, vuestras iniquidades han causado separación. No puede haber una cosa, habitando contra la otra. No puede haber, como se dice, dualidad dentro de un hombre. Ceder a mis instintos carnales, pero bueno, los días que son de culto, vamos a hacer culto a Dios y alabamos y cantamos a Dios. No, y eso lo digo por mí y por todos nosotros, que no puede haber esa dualidad. No puede haber esa dualidad. Y es imposible, ¿verdad?
Es imposible, o sea, ¿cómo tú puedes tener dos mentes, no? No se puede. Siempre va a chocar una contra la otra y una va a estar encima de la otra. Y al final la otra en sí va a quedar relegada. Y quien va a reinar es una. Es una. Entonces, por eso, ensobrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revela la gloria del ser divino. Cuando está en el pecado, o sea, cuando practica pecado el ser humano, por más que vaya a la iglesia pero sigue practicando pecado, no va a revelar la gloria del ser divino. No va a revelar su nobleza, no va a revelar su mansedumbre, no va a revelar su longanimidad, no va a revelar su paciencia, no va a revelar ningún aspecto de él, sino va a revelar siempre otro aspecto, porque está siendo dirigido por otro. Orgullos, o sea, la soberbia, ¿no? La vanagloria propia, ¿sí? La opresión contra los demás, la victimización y muchas cosas más, o sea, ¿no? Que no vienen de Dios. Por eso, o sea, un corazón que está practicando el pecado, o que está en pecado, no puede revelar la gloria de Dios. No puede. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál? Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser un templo. O sea, Cristo, nuestro ejemplo, nos ha mostrado el camino a seguir. Mediante esa verdad de la gracia de Dios que le ha entregado en Cristo, que ha entregado toda la ayuda para el ser humano, entonces tomando esa ayuda, confiando en esa seguridad, siguiendo ese ejemplo, el corazón del hombre, vuelve a ser el templo de Dios. Pero no hay otra manera, es que no hay otra fórmula. Solamente siguiendo ese ejemplo, ese camino, aceptando esa verdad de mi vida, pidiendo que esas promesas de Dios estén en mí para dirigirme y haciendo la voluntad plena de Dios, así como lo hizo Cristo. Por eso está ahí el camino, ¿verdad? Solamente así el ser humano vuelve a ser ese templo, vuelve a ser el templo de Dios. Pero no puede ser el templo de Dios mientras quebranta los mandamientos, mientras quebranta las leyes de salud y muchas cosas más. No puede actuar realmente allí, ¿sí? No puede. Porque en un corazón o en una mente embotada, en una mente ebria, en una mente con éxtasis, no va a trabajar el Espíritu Santo. Ahora, los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto, a un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. O sea, prácticamente, ¿verdad? El templo de Jerusalén, que estaba lleno de comerciantes, donde se hacía transacciones corruptas y muchas cosas más, revelaban el corazón de toda la nación. Toda la nación estaba corrompida. Toda la nación estaba sucia. Toda la nación era profana. Desde el liderazgo hasta el último. Todos eran profanos. Pero cuando Cristo fue al templo, Cristo quiso mostrar una cosa. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, porque aunque eran judíos eran mundanales, Jesús anunció su misión. ¿Cuál era su misión? ¿Y cuál es la misión de Cristo hasta ahora? ¿Sí? De limpiar el corazón de la contaminación del pecado. Por eso lo comprenden sus discípulos, e incluso el apóstol Juan, como ya había mencionado en un anterior video, el apóstol Juan, miren, dice lo siguiente, en la primera carta, dice así: todo aquel que comete pecado, hasta el capítulo 3, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, en Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca, por la gracia salvadora de Cristo, porque Él va volviendo de templo. Ahora, ¿qué más dice aquí? Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces el que está practicando pecado no lo ha visto ni lo ha conocido, o sea, no tiene comunión con Él, no tiene unión real, es falsa su unión, por eso sigue cometiendo pecado. ¿Qué más? Hijito, dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, ¿sí? Porque actúa en la justicia de Cristo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en versículos anteriores, el versículo 9 del capítulo 1 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, o sea, claramente los que cometen pecados se someten al diablo. Ahora, si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo y dice, para perdonar, uno,
y limpiarnos de nuestros pecados. Entonces no solamente nos perdona, sino también nos limpia. Y la acción de limpiar no es pues de la noche a la mañana. Porque, por ejemplo, tú, digamos, tienes una casa que está abandonada, toda sucia, toda desordenada, mal construida, tiene muchos defectos. O sea, en un abrir y cerrar de ojos tú vas a limpiar y vas a ordenar y vas a reconstruir esa casa. No, no. O tienes una casa que está ya, o sea, ya no sirve prácticamente y hay que destruirla, reducirla a escombros para volverla a construir hermosa. Tú lo vas a hacer eso de un día para otro. No, toma un tiempo. Y miren nosotros hoy en día, ¿cuántos años de pecado hay en la humanidad? Desde que fuimos creados. Desde que entró el pecado en sí, después de la creación. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tengo yo, por ejemplo? 30 y tantos años. ¿Será que Dios, o sea, de un día para otro puede limpiar completamente todos esos defectos que yo tengo? Es un tiempo. Claro, o sea, no estoy negando el poder de Dios, ¿sí? Pero es que, o sea, es también mi decisión, mi voluntad. O sea, yo tengo que entregarme todos los días a Dios, todos los días a Dios, todos los días a Dios, y Dios va a ir haciendo su trabajo, va a ir haciendo el trabajo que tiene que hacer. Va a ir haciéndolo. Y claramente me va a purificar y Dios me va a mantener en eso. Ahora, si yo me desconecto, si yo ya no hago mi culto, si yo no me entrego a Dios, si no me humillo ante Dios, si no reconozco mis defectos, entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Si yo me niego a que Él haga esa obra en mí, no va a poder. Por eso la invitación de Dios, o sea, es así, ¿verdad? Por eso aquí Jesús quería limpiar del pecado, quería limpiarlo de los deseos terrenales, la mente de todos ellos, quería limpiarlo de sus concupiscencias egoístas, o sea, sus deseos egoístas, ¿verdad? Carnales, y de los malos hábitos que corrompen el alma. De todos esos malos hábitos que tenemos los seres humanos, quería limpiar todo eso. Ahora, ningún hombre puede hacer eso. No puede. Ningún hombre puede hacer eso. Por ejemplo, hay quienes a veces confunden su labor, ¿verdad? Hay unos que se adjudican el título de pastores cuando bueno, no han sido llamados realmente por Dios y quieren quitar el pecado a una persona, pero lo lastiman, lo dañan, lo sepultan. ¿Y eso es por qué? Porque lastimosamente estos hombres están confundidos y están creyendo que están haciendo la obra de Dios cuando no están haciendo la obra de Dios y no han sido llamados realmente por Dios, tal vez, porque están obrando mal. ¿Por qué? Porque en sí el verdadero obrero comprende que no es él, que aunque tal vez, digamos, ya no se alimenta mal, predica muy bien, ya, va a la iglesia, da su diezmo, hace todo, hace lo que tiene que hacer, ya, lo hace. Pero por hacer eso cree que es cosa que es totalmente justo y limpio para poder reprender y condenar y sepultar a alguien, y no está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Hay orgullo ahí. Porque ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Ningún hombre. Ni por más que tú seas, digamos, a tu vista, ¿no? A tu propia vista, digamos, seas ejemplar. No, no. Es que no es a tu vista. Es a la vista de Dios. Por ejemplo, yo me miro a mí. Muchos me dicen, oh, pastor, usted es esto. Bueno, me llaman pastor, ¿no? Me dicen, pastor, usted es así, ¿no? Usted, qué bien, tiene tanta capacidad, qué bien enseña muchas cosas. Sí, ya, Dios me dio esas capacidades. Pero si ustedes conociesen al hombre que yo era realmente, y viesen los defectos, ¿verdad? Que Dios tiene que luchar conmigo para estarme limpiando, no habría de qué alabar. Si no fuese gracias a Dios, yo no tendría ese reconocimiento. Y ahí es donde yo entiendo, o sea, mi indignidad ante Dios, mi debilidad y mi necesidad. Y al ver eso mismo, yo veo también en mi hermano su debilidad, su sufrimiento y su necesidad. Y entonces yo veo eso y veo allí mismo como Dios hizo conmigo. Yo también debo hacer con Él. Porque ningún hombre puede hacer eso. Solo el poder de Cristo actuando. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. No un hombre, no yo. Puedo tener mucho conocimiento, puedo haber sido preparado, haber estudiado en la universidad, todo lo que se quiera, todo lo que se quiera. Pero solo Cristo puede purificar el templo del alma. Y si no purifica primero el mío, ¿cómo yo puedo ir a otro e invitarlo a purificarse si Cristo no está en mí? Si no he sido yo quebrado ante Cristo y reconstruido por Él. No se puede. Pero Cristo hace una cosa. Cristo no va a forzar la entrada. No te va a forzar. Por eso aquí por eso un hombre que actúa así quiere forzar eso. Cristo nunca va a forzar eso.
Cristo no va a actuar así. Cristo sí va a reprenderte el mal. Va a reprender el mal, pero te va a invitar con amor a decirte así como a la mujer pecadora. ¿Quién más te condena? Ni yo te condeno. Pero una cosa, vete y no peques más. No peques más para no sufrir así. Y eso todos los que conocieron a Cristo entendieron. Claramente Cristo odiaba su pecado, pero los amaba profundamente, que no los condenaba, sino los invitaba ¿a qué? A la redención, a que se encuentren con su Dios, a que su Dios los quería amar, pero ellos debían abandonar con el poder que Él da esa práctica y esa vida. Entonces allí es donde Cristo, no fuerza la entrada, pero entra. Cristo quebranta la atadura y libera. Y por eso dice en Apocalipsis, hace esa invitación donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno quiere obedecer la voz, y abre la puerta, o sea, lo invita, lo recibe su evangelio, recibe su reprensión y lo comprende que es una reprensión de amor, porque quiere redimirlo, porque quiere transformarlo, porque quiere llenarlo de alegría que no tiene, la paz que no tiene. Entonces dice él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, tendrás una relación hermosa con Cristo, vivirás con él, dormirás y comerás con él y serás feliz en su presencia. Y eso quería incluso mostrar al pueblo de Israel, ¿verdad? En la presencia, en la nube de fuego, en la columna de fuego y en la nube, al abrir el mar rojo. O sea, ¿qué es lo que quería mostrar ahí Cristo? Dios. Que su presencia limpia, su presencia santifica el alma, de una manera que puede llegar a ser un templo santo para el Señor, una morada de Dios, en virtud del Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu de la verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Él no va a forzarte, Él no va a machucarte, Él va a reprender el pecado, pero con amor te va a invitar ¿a qué? A que lo abandones y vengas hacia Él, para que Él te dé la fuerza para hacerlo, para que Él te pueda redimir de aquello. Y así tú, por ese amor demostrado, y por vivir luego en su presencia todos los días, para poder así luchar contra el mal que hay en el mundo que nos rodea, y que incluso se ha adherido a nosotros, entonces, para que ese mal sea cada día mal hábito, cada día mal proceder, cada día mala actitud, sea erradicado, limpiado, arrancado de nosotros. Y nuestro ser puede ser santificado, apartado cada día, apartado cada día, apartado cada día para la gloria de Dios. Cada día apartado para la gloria de Dios. Mente, cuerpo, espíritu, todo nuestro ser. No solamente la mente, no solo el conocimiento, ¿sí? No solo el cuerpo, sino absolutamente todo nuestro ser. Ser limpiado y santificado por Dios. Y así llegaremos a ser la morada de Dios, en la virtud de su Santo Espíritu. ¿Tú quieres hoy ser el templo de Dios? ¿Tú quieres hoy en día que tu mente se una con la mente del cielo y poder entender y conocer a tu Dios realmente, y que Él haga esta obra maravillosa en ti de limpiar tu corazón y ayudarte a entender y ver también a tu prójimo con ese mismo amor que Dios te dé? Pues camina con Él, entrégate hoy a Él, humíllate en su presencia, reconoce tus errores, acepta tus faltas y pídele que Él te enseñe a amar y te dé ese corazón que Él tiene, y Él limpie tu vida y te santifique cada día para ser el templo y la morada de nuestro gran Dios de amor y justicia, en la virtud de su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.